Queridos hermanos y hermanas en Cristo, sean todos bienvenidos a esta predicación. Quiero comenzar este momento de reflexión y de meditación en la palabra de Dios, pidiendo la guía y la dirección de nuestro Dios, Creador, Redentor y Sustentador, deseando que estas palabras lleguen a sus corazones y las mediten en todo momento. Amén. El mensaje del día de hoy está basado en la epístola, según el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Y el mensaje del día de hoy lo titulé Nunca te prometí un jardín de rosas. Este título fue inspirado por una canción que escuché en algún momento de estilo country, que fue escrita alrededor de la década del 70 por la cantautora Lian Anderson. Dicha canción en su estrofa repite siempre el siguiente lema: le ruego que me disculpe, nunca te prometí un jardín de rosas. Junto con el sol, en algún momento tiene que llover un poco. Y pensando y reflexionando en el mensaje de hoy, observé que en nuestras vidas las cosas que nos pasan o las dificultades que nos abordan no siempre nos pegan igual y nos hacen reaccionar de la misma manera. Junto con el sol, en algún momento, tiene que llover un poco. Va a haber momentos que nos van a desacomodar, que nos van a hacer dudar, que nos van a hacer renegar y nos van a impedir poner nuestra mirada en Cristo y en su obra redentora. Y por esta razón no puedo evitar pensar que de una manera muy simple, Lian Anderson y el apóstol Pablo, en la carta que tocó para la lectura de hoy, está diciendo lo mismo, en forma muy diferente, ¿no? Primeramente, Pablo dice: tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante destacar en este momento que la paz que está mencionando Pablo no es una paz que podemos obtener o que ofrece el mundo. No es una paz que la autoayuda puede brindar, no es una paz que las ciencias humanas pueden conseguir, debido a que esa paz que ofrece el mundo no es perfecta. La paz a la cual se refiere el apóstol Pablo es aquella calma que llega a nuestras almas como resultado de nuestro conocimiento del amor de Dios y del poder que el amor de Dios tiene en nuestras vidas. Esa paz a la que se refiere Pablo es lo que debería ser nuestra respuesta a los tiempos difíciles. Cuando la desgracia toca nuestras vidas, cuando la enfermedad llega, cuando el sufrimiento por la pérdida de un ser querido nos agolpa y nos sacude. En respuesta a esos momentos que nos desestabilizan tanto físico como espiritual y emocionalmente, esa paz, a esa paz es a la cual se está refiriendo el apóstol. Aquella que va en respuesta a los problemas de nuestra vida y que nos traen tranquilidad y no locura. Pero seguro van a pensar: para un poquito, a mí no me gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Bueno, la respuesta es a nadie, pero es lo que nos toca. Y Pablo dice que estamos en la gracia de Dios y nos gloriamos en nuestra esperanza de compartir la gloria de Dios. No solo nos gloriamos en la gloria de Dios, sino que Pablo dice también que nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Y seguramente se pensarán: qué extraño es decir esto. Pienso un poco sobre esto y llego a la conclusión de que tenemos dos alternativas ante el sufrimiento. Por un lado, tomar el camino sencillo, el camino del pecado, enfadarnos con Dios, quejarnos de Dios por las cosas que suceden. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto en nuestras vidas? ¿Por qué, Señor, si estaba tan bien de salud, ahora me pasa esto? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Sin dudas, yo tendría que haber estado en su lugar. Y así un montón de situaciones que nos hacen revelar nuestra debilidad pecadora y frágil ante Dios. Y tras cualquier situación, desesperamos, nos atemorizamos y perdemos la paz.
El otro camino que podemos tomar es aquel que plantea el apóstol en nuestro texto, y es el que nos invita a pensar Dios hoy. Regocijarnos en el sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento produce resistencia y detrás de esa resistencia encontramos la esperanza. Parece una locura, ¿verdad? Y sí, admito que lo es, pero lo podemos lograr porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos solfear las dificultades. Dios no nos prometió jardines de rosas y te invito a que pienses en esto. No importa lo que queramos, no importa cuántas veces veamos películas y televisión, que intentemos hacernos pensar que de pronto la vida de otra persona es perfecta, no importa cuántas veces nos quejemos de que la vida no es justa, Pablo nos quiere que sepamos, él quiere que sepamos que el sufrimiento es simplemente una parte de la vida de todos, pero Dios actúa en nuestras vidas. Como resultado de ese sufrimiento, nos hará llegar a un lugar de esperanza. De lo malo, Dios siempre hace cosas buenas. Y eso sin duda es una excelente noticia para nosotros hoy. Y en este punto, seguramente nos habremos dado cuenta que no somos tan perfectos como creemos. Seguramente nos hemos dado cuenta que fuimos débiles, que pusimos nuestra confianza en Dios que no pusimos nuestra confianza en Dios como deberíamos, que renegamos de Dios por las cosas que nos suceden. Y esto es normal en nosotros. El pecado hace que esas cosas en nuestras vidas produce eso. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6 de la carta: porque a su debido tiempo, aun cuando éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Dios entregó a su único y más preciado Hijo para morir por todos nosotros. Y Dios muestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores, y que ahora lo seguimos siendo, Cristo murió por ti y murió por mí. Jesús podría haber evitado el sufrimiento, podría haber dicho: ¿por qué a mí? Pero en cambio, en actitud de humildad y esperanza dijo: ¿y por qué no a mí? Recuerda lo que hizo Jesús en el momento de su muerte, mientras pasaba el tiempo. Oró y terminó su oración con: sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Puso su sufrimiento en manos del Dios de amor y confió en que saldría adelante. Luego, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, sufriendo más de lo que podrías imaginar, su clamor a Dios fue un lamento de tristeza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ese grito de angustia fue seguido de: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuevamente, Jesús, en medio de su sufrimiento, salió por el otro lado con esperanza, mediante la fe y la gracia. Pablo quiere enseñarnos hoy que, por la pura gracia de Dios, a través del sufrimiento de Jesús, muerte y resurrección, nos ha redimido. Pablo quiere asegurarse que nosotros entendamos que por la gracia de Dios, nosotros, al igual que los hijos de Israel, fuimos salvados. Dios transformó nuestras vidas para que podamos vivir regocijándonos de los sufrimientos. Dios nos equipó con su paz única para que alcancemos esa esperanza que promete, resistiendo. Y también Dios no defrauda a nadie, ni tampoco quiere hacerlo con nosotros hoy. Pero sí tenemos que tener en cuenta una cosa: solo por la fe en Cristo y en su obra redentora tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos y podemos estar firmes. Por esta razón, queridos hermanos, cuando sufrimos, si lo hacemos con paciencia, es decir, manteniendo nuestro enfoque en Dios, en lugar de entrar en pánico o en depresión porque las cosas están mal, los resultados no serán un optimismo superficial ni un fatalismo profundo, sino más bien va a ser esperanza. Lo que Pablo está hablando en el pasaje de Romanos es la esperanza que obtenemos al amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Sin dudas,
Liam Anderson en su canción nos dijo que no nos prometió un jardín de rosas, y eso es verdad. Junto con el sol en algún momento vendrán lluvias. A veces, aún habiendo sol, nos sentiremos como árboles en un mundo lleno de perros. Sin dudas pensaremos que todo nos va torcido y chueco en la vida. Pero lo que el cántico no nos dice, nos lo quiere decir el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios. Y esto es que, por la gracia de Dios, mediante el don de Jesucristo en nuestras vidas, tenemos la esperanza de la resurrección, incluso antes de la resurrección de todos los muertos. Queridos hermanos, y ya llegando al final de este mensaje, tenemos un Dios que nos ama tanto que nos prometió nunca dejarnos solos. Sufrir con Dios a nuestro lado conduce a la paciencia, y la paciencia conduce al carácter, y el carácter conduce a la esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Esta es la receta que Dios tiene para nosotros hoy, para guiarnos en los tiempos más oscuros, para que en esta época de Cuaresma podamos tomar la cruz y seguir al único y verdadero Salvador. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Estemos listos para caminar con Cristo, cargar nuestra cruz, sabiendo que en su cruz tenemos perdón y vida eterna. Amén.